Dijo, a las autoridades actuales venezolanas aún están a tiempo de cruzar al lado correcto de la historia. Abran las puertas a un tránsito pacífico a la democracia. Devuelvan la libertad a Venezuela, porque nunca es tarde para respetar la voluntad de un pueblo que supongo deben amar, dijo el presidente de la República, Luis Abinader. También hizo alusión a una de las frases de Simón Bolívar. Él decía que la libertad no se obtiene con un solo acto, hay que conquistarla día a día. Unos resultados que se niega a aceptar, como bien lo recordó el presidente dictatorial Nicolás Maduro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Matutino Su Mundo. Hoy cuando estamos a viernes 10 de enero del año 2025. Aquí estamos como siempre, Yala Mieses, Ana Daisy Guerrero y un servidor de todos ustedes, José Tomás Paulino, para acompañarles en este recorrido de 2 horas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Buenos días, José Tomás. Buenos días a Yala y a Maxi que está ahí en su casita. Pues nosotros esperando una pronta recuperación para que ella se integre a este Matutino Su Mundo. Pues muy feliz de estar en esta mañana, un viernes que promete mucho, un viernes muy esperado por cantidades de personas a propósito de la toma de posesión de el presidente electo o ratificación de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué va a ocurrir el día de hoy en Venezuela. Buenos días a República Dominicana. Hola, muy Yana. buenos días. Hoy es un día cargado de noticias, muchas noticias, seguimos con más. Pero hoy es un viernes para tomarlo relajado. Usted que va a salir a la calle, tómese su cafecito tranquilo, su tececito y si no su juguito y salga en paz y amor. Hoy, viernes 10 de enero del 2025, así que estamos muy avanzados. Sobre todo dejar esa reactividad que muchas veces tenemos ciertos manejos que no corresponden con un profesional, con una persona preservada en valores. Vamos a dejar pasar situaciones para que nosotros podamos fluir y que las cosas marchen correctamente. Así que relájese en este viernes social porque iniciamos con muchas informaciones para que usted pues pueda tener un buen manejo. Y a propósito de la rueda de prensa que se llevó a cabo el día de ayer en la Casa de Gobierno, donde el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, recibió en el Palacio Presidencial a Edmundo González, quien ha sido el presidente electo por Venezuela. Y bueno, a propósito de todas estas irregularidades, el presidente, como ya el día de ayer estábamos comentando, pues había arribado a el candidato pues opositor al gobierno de Maduro, Edmundo González, había arribado a la República Dominicana pues el pasado miércoles para sostener una reunión con el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, quien el día de ayer pues realizó una rueda de prensa en la Casa de Gobierno acompañado de varios funcionarios estableciendo o ratificando, mejor dicho, el apoyo rotundo a la democracia. Y es que en esa rueda de prensa, pues, el presidente Luis Abinader, hizo un llamado a Nicolás Maduro para que las puertas ante Venezuela se aperturaran y rotundamente, pues, dio ese respaldo extraordinario a Edmundo González, que resultó presidente electo mediante esas actas que se han estado dando a conocer de Venezuela. Bueno, lo importante es que no fue solamente un recibimiento y un respaldo ofrecido por parte del presidente de la República, Luis Abinader, como ya lo había hecho desde el momento mismo en que fueron celebradas las elecciones en Venezuela. El presidente Luis Abinader en aquella ocasión fijó su postura y pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pidió a las autoridades del organismo
organismo responsable de organizar y de supervisar las elecciones que presentara las actas reales emitidas por los centros de votación, y eso en ningún momento lo ha podido hacer el gobierno del presidente Nicolás Maduro ni el Consejo Electoral de Venezuela. Lo que sí ha hecho la oposición política que lidera María Corina Machado y que tenía como candidato presidencial, que ha sido el candidato presidencial victorioso ganador de acuerdo a las actas presentadas, Edmundo González Urrutia. Pero decía que no solamente este espaldarazo fue ofrecido por el presidente de la República Dominicana y el gobierno dominicano en la persona del presidente Luis Abinader, sino que también aquí en la República Dominicana en ese acto estuvieron participando 9 expresidentes de América Latina que son parte del grupo IDEA, que es la institución denominada como Idea Democrática de España y las Américas. Estuvieron aquí presentes en ese acto celebrado en el Palacio Nacional. Entonces es importante ver, por ejemplo, la reacción de la Embajada de los Estados Unidos, que destacó el apoyo ofrecido por la República Dominicana a la democracia en Venezuela, y el presidente Abinader pronunció un discurso expresivo de su respaldo una vez más a la ratificación de la democracia en Venezuela, al reconocimiento del triunfo que obtuvo Edmundo González Urrutia en las elecciones celebradas en ese país, y le envió un mensaje muy contundente a las autoridades de Venezuela. Él dijo: a las autoridades actuales venezolanas aún están a tiempo de cruzar al lado correcto de la historia. Abran las puertas a un tránsito pacífico a la democracia. Devuelvan la libertad a Venezuela, porque nunca es tarde para respetar la voluntad de un pueblo que, supongo, deben amar, dijo el presidente de la República, Luis Abinader, y en el marco de ese acto de apoyo a la democracia venezolana celebrado en el Palacio Nacional, puntualizó que el país suramericano se encuentra en una crisis democrática y reafirmó el compromiso nacional, el compromiso de la República Dominicana con los venezolanos y con el surgimiento de la democracia en ese país, una democracia que ha sido conculcada, que ha sido secuestrada por el gobierno dictatorial, por el gobierno persecutor, cercenador de libertades que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha sido un presidente bastante atropellador. Yo miraba de que ya este sería su tercer mandato y yo me cuestionaba esta mañana, no he visto experto hablar del tema. ¿Qué pasará si hoy Nicolás Maduro decide volver nuevamente a juramentarse como presidente? ¿Qué va a pasar con ellos? Vemos que ayer fue secuestrada Corina y luego el mismo gobierno pues usó uno de sus comunicadores favoritos para decir que ahorita iba a decir Corina diciendo que la secuestraron y que ella logró escaparse y que iba a inventar toda una historia de cómo fue este proceso para ella poder escaparse y ser una héroe dentro de todo lo que conlleva. Lo que sí es una realidad es de que el pueblo venezolano, aparentemente, de acuerdo a las actas que hizo esta ruta el presidente electo, Edmundo, dice que él es ganador y República Dominicana lo reconoce, así como otros países también. Mira, hay que mencionar, por ejemplo, los representantes que participan de este grupo conocido como IDEA y que estuvieron participando ayer en los actos en el Palacio Nacional. Entre ellos está el expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, y Felipe Calderón y Vicente Fox, expresidentes de México, igual que el expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, además de Asdrúbal Aguiar, secretario general de IDEA. Todas estas personalidades han estado trabajando, han estado viajando por diferentes países, tratando de conformar un movimiento de apoyo, como de hecho lo han hecho, un movimiento de apoyo que presione al gobierno de Nicolás Maduro
a permitir una transición democrática pacífica, a permitir que sea reconocido el resultado obtenido en las urnas, la expresión libérrima dada por el pueblo venezolano, que ha decidido mayoritariamente producir un cambio en la dirección del Estado, para que sea Edmundo González Urrutia el presidente de ese país y que salga Nicolás Maduro para poner fin a casi 25 años de una dictadura en lo que se ha convertido la llamada revolución bolivariana, que encarnó y que lideró en su momento el fenecido presidente Hugo Chávez, que fue el líder de esa revolución. Entonces, para hoy lo que está planteado en Venezuela es la toma de posesión o la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, de unas elecciones que no ganó, que a todas luces no han podido demostrar que ganó, y uno está muy expectante, igual que lo está la comunidad internacional, que está muy pendiente de lo que va a pasar en Venezuela. Ayer fue un día de grandes movilizaciones encabezadas por la líder de la oposición, porque hay que decirlo claramente, la líder de la oposición venezolana es María Corina Machado, aunque el candidato presidencial de la oposición fue Edmundo González Urrutia, porque recordemos que la administración de Nicolás Maduro, apoyada por el Consejo Nacional Electoral y por la autoridad judicial de ese país, se encargó de inhabilitar a la mayoría de los candidatos presidenciales de la oposición. Inhabilitó a María Corina Machado, por eso ya no pudo ser candidata presidencial, y entonces, en una jugada muy inteligente, María Corina Machado, en coordinación con toda la oposición política, decidieron escoger a Edmundo González Urrutia para que fuera el candidato presidencial de la oposición, y así definitivamente ganó abrumadoramente, de acuerdo a las actas que han sido publicadas por los colegios electorales. Una acción que no pudo hacer, que no ha podido hacer y que no van a hacer la administración de Nicolás Maduro ni el Consejo Electoral, que ha sido un pedimento hecho por la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos y también la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que le ha pedido la publicación de esas actas, y en ningún momento lo han podido hacer, porque definitivamente Nicolás Maduro no ganó las elecciones, fue golpeado en esas elecciones, recibió una paliza, peor que la que le dio el Licey a las Águilas aquí a mi equipo. Lo que pasa es que el pueblo venezolano es muy inteligente y se volcó en contra de ese caudillismo, de esa dictadura de Nicolás Maduro y esa cantidad de personas que nosotros vemos en Venezuela y en cada uno de los países que demandan de que exista la democracia, de que se respeten los derechos de los ciudadanos, ese derecho al sufragio donde cada una de esas personas pues fue a votar por Edmundo González. Señores, vimos el día de ayer las declaraciones que dio Diosdado Cabello, donde él decía de que a María Corina no se le había maltratado, que eran inventos para ella tener un gran posicionamiento. Sin embargo, según las declaraciones que había dado María Corina, ustedes vieron que salió un video donde ella estaba con una capucha y estaba diciendo que se le había perdido, que hubo una persecución para con ella y que en ese momento ella había perdido una carterita azul. Después que Diosdado había dicho que era como un invento por parte de ella para pues ganar adeptos y tener un buen posicionamiento, era como una manera estratégica, eran ciertas tácticas que ella había implementado para querer irrumpir, para querer afectar esta actividad que el día de hoy se va a estar llevando a cabo, la toma de posesión de Nicolás Maduro. Él decía que había sido un invento, sin embargo, encontró la cartera y de una forma muy burlona estaba sacando todas las pertenencias de Corina y supuestamente que iban, sí, pero están las evidencias, están los videos donde el mismo Cabello estaba presentando tanto algunas pastillas que me imagino
que son utilizadas para ella poder tener tal vez, me imagino que hasta para dormir, porque la persecución a la que la situación que ha estado atravesando Corina ha sido muy difícil. Hay que tener mucha gallardía, mucha valentía para hacer lo que ha estado haciendo María Corina Machado allá en Venezuela. Se ha empoderado, ha estado liderando, ha estado dándole un respaldo extraordinario a esa masa poblacional, a esa cantidad de personas que han dicho que sí a la democracia, que han dicho que sí al cambio, que han dicho que sí a generar ciertas transformaciones en Venezuela, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué va a acontecer. Esperamos todos los países, en su mayoría, desde México, desde Honduras, desde Panamá, la mayoría de los países de Centroamérica y también Estados Unidos. El presidente Donald Trump ayer emitió un comunicado que estaba en defensa de María Corina Machado. Decía que él no aceptaba un atropello para con María Corina Machado. Entonces, ha habido un movimiento muy interesante. Todos los presidentes, a nosotros, pues, nos ha encantado y estamos respaldando esa posición tan importante que ha venido teniendo el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, quien de una forma muy contundente y firme desde el primer día ha demostrado su apoyo a Venezuela y lo ha ratificado. Y ayer, pues, fue una muestra fehaciente que no solamente vimos al presidente Luis Abinader, sino que también estuvo el expresidente Hipólito Mejía en apoyo a esta decisión del mandatario. En un principio, recuerda que cuando fueron las elecciones, el presidente actual de nuestra República Dominicana, él dijo, vamos a esperar las actas y el que salió electo, pues ese será el que vamos a respaldar. Y ayer él lo hizo claramente, que aún los tenemos aquí en República Dominicana. Y Edmundo, de hecho, tuvo una gran actividad de venezolanos que se concentraron aquí próximo a la Plaza Juan Barón, en el Parque Julio Mario de Hostos, me parece que es, en la George Washington, y ahí él pudo también expresarse hacia los dominicanos. Cabe destacar que los únicos países que han apoyado o respaldado, que fue a Nicolás Maduro, solamente han sido Cuba, China. Pero ¿por qué se ha caracterizado China, Cuba y Rusia? Son países. Son los aliados, son gobiernos dictatoriales, pero además son los aliados estratégicos del gobierno de Nicolás Maduro y también lo fueron del gobierno del extinto presidente Hugo Chávez. Pero también aquí en la República Dominicana no solamente hubo respaldo al surgimiento de la democracia en Venezuela con el reconocimiento del triunfo obtenido en las elecciones de Edmundo González Urrutia, sino que también hubo una manifestación a favor de la juramentación de Nicolás Maduro, a favor del régimen dictatorial y anárquico de Nicolás Maduro. Por ejemplo, la izquierda organizada aquí en nuestro país realizó una marcha y en su discurso el líder de esa manifestación, Narciso Isaconde, reclamó al gobierno dominicano ese apoyo ofrecido a Edmundo González Urrutia y a la oposición venezolana, que es lo mismo que apoyar la democracia, que abrirle las puertas de la democracia a un país que ha sido tomado por un gobierno dictatorial como el de Nicolás Maduro y sus secuaces. Y entonces también ellos estaban denunciando, por ejemplo, que había supuestamente un plan para juramentar a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela en la sede de la embajada venezolana aquí en la República Dominicana. Estaban diciendo que si si era realizada esa actividad en el día de hoy, únicamente podía ser realizada con apoyo del Estado, con apoyo del gobierno, porque hay que entender que el derecho internacional establece, por ejemplo, que las sedes diplomáticas son un territorio inviolable, son un territorio del país acreditado. Y, por ejemplo, la sede de la Embajada de Venezuela aquí en la República Dominicana es considerada como parte del territorio venezolano y es un territorio inviolable que de hecho está protegido por la llamada inmunidad diplomática, como lo establece la Convención de Viena.
Pero hay que recordar también que el gobierno de Nicolás Maduro, en la persona del presidente Nicolás Maduro, retiró a su embajador de la República Dominicana y con esta decisión produjo una cancelación, vamos a decir así, momentánea de los vínculos de las relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Es lo que dicen algunos expertos. Otros dicen que él rompió definitivamente relaciones diplomáticas con la República Dominicana, pero otros dicen que es una pausa en las relaciones diplomáticas, porque obviamente eso puede ser reanudado en algún momento en que el gobierno venezolano decida enviar nuevamente un embajador a la República Dominicana. Entonces lo que hay que esperar es cómo se van a desenvolver los hechos, los acontecimientos hoy aquí en la República Dominicana, donde sigue presente Edmundo González Urrutia y la comitiva que lo acompaña, y en Venezuela, donde ya están siendo creadas las condiciones y preparado todo para la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Vamos a esperar. ¿Dónde debe ser? Debe ser hecha esta juramentación ante la Asamblea Nacional, igual que aquí, una Asamblea Nacional puesta por Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro gobierna todo, dirige todo y dirige todos los estamentos del poder en Venezuela. Es un gobierno dictatorial, es un gobierno negador de libertades, negador de derechos, y entonces habrá que esperar qué pasará en Venezuela hoy. Tal cual como tú establecías, todas las personas que estuvieron en las afueras de la Casa de Gobierno no solamente estaban apoyando la democracia en Venezuela, sino que de igual manera también había una segmentación poblacional que estaba en contra de que República Dominicana recibiera a Edmundo González en el país. Dicho sea de paso, muchos de los presentes decían que era un acto, que Edmundo González era un representante de la CIA, era un representante criminal de la CIA, y que estaban en contra de que el presidente Luis Abinader lo recibiera en la Casa de Gobierno. Pero también vimos a el ministro de Relaciones Regional, el ministro de Relaciones de Integración Regional, Miguel Mejía, que pese pues a estar en como representante o como ministro, a ser parte del gobierno de Luis Abinader, y siempre ha fijado posiciones contrarias a Luis Abinader y contrarias a las directrices dadas por el presidente Abinader en materia de política exterior. Entonces uno no entiende por qué el presidente Luis Abinader mantiene a este señor como ministro. De ministro, porque por ejemplo debería ser viceministro encargado de integración regional. Miguel Mejía es ministro de integración regional con asiento en la Casa de Gobierno, y estamos hablando que Miguel Mejía ha venido siendo ministro de integración regional tanto en el gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno de Danilo Medina, y ha continuado en el gobierno de Luis Abinader. Tiene relaciones muy importantes con cantidades de países y ha jugado su papel, pero en esta ocasión hemos estado viendo que pues no apoyó la decisión del mandatario dominicano Luis Abinader de respaldar a Edmundo González, por lo que hoy pues a Miguel Mejía hará acto de presencia a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Esto ha causado en la República Dominicana mucha controversia. Han habido muchas versiones encontradas con respecto a la relación. Muchos dicen que por qué el mandatario tiene todavía a Miguel Mejía como representante de integración regional, que por qué no ha obedecido esta decisión que ha tomado, pese a ser muy cercano al presidente Luis Abinader y estar precisamente con asiento ahí en la Casa de Gobierno. La situación pues se ha suscitado, Miguel Mejía ya está en Venezuela, y bueno, se ha opuesto rotundamente al apoyo a Edmundo González. Ahora bien, Hipólito Mejía
quien pues muchos han estado preguntándoles todavía al expresidente Hipólito Mejía, y quien ha estado apoyando a pues Edmundo González, de que si viajará a Venezuela a acompañar a Edmundo González. Vamos a ver qué va a pasar hoy con respecto a esta situación que ocurre en Venezuela. Tenemos el corte del canciller, vamos a pasar a verlo. Adelante, producción. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, señor Edmundo González y su señora esposa Mercedes López, y con ellos a la comitiva que la acompañan. Señores expresidentes y secretario general del Grupo IDEA, señores presidentes de los poderes públicos del Estado, señores ministros y altas autoridades de la nación aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Nos llena de profundo orgullo celebrar en el Palacio Nacional este acto de apoyo a la democracia en Venezuela. Los pueblos dominicano y venezolano no solo han sido hermanados por la cultura y la geografía, sino que comparten una historia común de solidaridad y lucha democrática. Venezuela ha sido, a lo largo de la historia, un hogar adoptivo para miles de dominicanos, incluyendo al más ilustre de todos, Juan Pablo Duarte. Y en varias ocasiones, cuando nuestra democracia estuvo bajo asedio, el pueblo venezolano y su gobierno defendieron los más altos ideales de libertad y justicia para la República Dominicana. De igual modo, ante la prolongada crisis política y social que atraviesa Venezuela, decenas de miles de sus connacionales han encontrado aquí una segunda patria. Y en el gobierno del presidente Luis Abinader, un aliado firme para que en ese país retorne el sendero de la democracia lo más pronto posible. Precisamente, uno de los pilares fundamentales de la política exterior dominicana es la promoción de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Recibimos calurosamente... Ahí teníamos un fragmento del discurso pronunciado ayer por el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en ese acto de apoyo a la democracia en Venezuela. Una postura que también apoyan otros presidentes y líderes de América Latina en apoyo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, entre ellos José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, además Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, Mauricio Macri, expresidente de Argentina. Igual apoyo ofreció Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Aquí en la República Dominicana hubo una declaración un poco estridente porque había la información de que los expresidentes presentes aquí en la República Dominicana pretendían viajar a Caracas junto con Edmundo González Urrutia para apoyarlo en esa toma de posesión que se proponían hacer. Entonces el diputado Eugenio Cedeño reaccionó de manera iracunda con una posición tan tajante, por ejemplo, como decir que si el presidente Luis Abinader se disponía a viajar a Venezuela junto con esa comitiva, si él fuera el presidente Maduro lo mandaría a meter preso. Uno piensa que fue una posición tremendista a la que ya nos tiene acostumbrado este diputado, porque obviamente en ningún momento el presidente de la República informó que viajaría a Venezuela. La Casa de Gobierno tampoco ofreció una información sobre este tema. Pero bueno, ahí están las declaraciones de Eugenio Cedeño, el diputado de Verbo Fuerte de aquí, de nuestro país. Vamos a ver las declaraciones de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Venezuela democrática y libre. María Corina Machado, quien desde el país
ha continuado luchando por esa visión y por esos sueños de forma infatigable y con enorme coraje y valentía. Y, por supuesto, el heroico pueblo venezolano, que de forma contundente rechazó la dictadura, la opresión y el despotismo del gobierno de Nicolás Maduro, eligiendo democrática y pacíficamente en las urnas a Edmundo como su presidente legítimo. Ellos, Edmundo, María Corina y millones de venezolanos y venezolanas quienes anhelan día y noche el regreso de la democracia, los derechos humanos y la libertad a sus instituciones políticas, aunque siempre han estado presentes en sus corazones, son los que hoy le agradecen a usted y al pueblo dominicano por escucharles y apoyarles en su lucha. Junto a los protagonistas de esta visita, el Grupo IDEA celebra que la última escala del viaje de la esperanza de Edmundo sea precisamente aquí, en República Dominicana, un país que ha abrazado la democracia con fervor, que respeta la alternancia en el poder y que trabaja en el perfeccionamiento de sus instituciones republicanas y el Estado de Derecho. Bueno, señores, ahí estuvimos escuchando a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien estuvo participando, forma parte de esta comisión de presidente que apoyan a Edmundo González. Y bueno, ahí en sus declaraciones en la Casa de Gobierno respaldó rotundamente el apoyo incondicional a la democracia, a Edmundo González. Ella decía que había que apoyar esos derechos fundamentales que tenía cada uno de los venezolanos y ponderó y agradeció al presidente Luis Abinader por ese respaldo extraordinario que había dado a Edmundo González. También dijo que qué bueno que República Dominicana había sido el último país en Edmundo González visitar para poder apoyar, ir a Venezuela, tomar posesión como a presidente de esa hermana nación. Bueno, vimos una mujer muy empoderada, señora, entregada en cuerpo y alma. Laura Chinchilla ha tenido una trayectoria como expresidenta de Costa Rica. Cuando lo fue, pues jugó un papel muy importante logrando ciertas reivindicaciones en esa hermana nación y hoy pues se ha sumado a las cantidades de presidentes que respaldan ese apoyo de una manera muy extraordinaria a Edmundo González. Mira, otro tema que nosotros debemos tratar hoy es el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Dominicana refiriéndose a los acontecimientos registrados en varias comunidades que bordean la mina de oro de Cotuí, la mina que explota la Barrick Gold, las comunidades de Arroyo Vuelta, de Zambrana en el municipio de Cotuí, porque allá fue enfrentada a tiros, con golpes, con maltrato, una manifestación pacífica realizada por esas comunidades que exigen un desalojo justo y el pago adecuado por las propiedades, por sus casas y por los predios que ellos ocupan durante muchísimos años. Pero ahora vamos a tener el corte de Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo de Venezuela, de acuerdo a las actas emitidas por los colegios electorales en ese acto masivo de apoyo a la vuelta a la democracia en Venezuela. Vamos a tener este corte para que ustedes tengan una idea del pensamiento de Edmundo González Urrutia en este momento. Distinguidos expresidentes del Grupo IDEA, amigos todos, agradezco profundamente su presencia hoy aquí como promotores y organizadores de este acto tan significativo para nosotros los venezolanos. Un acto en el que tanto buenos amigos de Venezuela manifiestan su más firme y enérgico apoyo a la lucha que nuestro país viene librando desde hace varios años para recuperar la libertad
y la democracia en nuestro país. Hoy, particularmente, la lucha se está dando en las calles de todo nuestro país, con mucha valentía frente a amenazas, detenciones, desapariciones forzadas. Los venezolanos están demostrando espíritu de libertad que se define en dos palabras de nuestro himno nacional: abajo cadenas. Nos ha tocado aprender duras lecciones como pueblo, pero hemos sido capaces de poner al régimen contra las cuerdas, y lo hicimos a través de una ruta pacífica, democrática, constitucional y electoral. Fue así como los venezolanos logramos organizar en el año 2023 una elección primaria totalmente ciudadana. Durante los meses fuimos sobreponiendo a cada una de las detenciones arbitrarias de muchos de nuestros principales líderes y activistas. Superamos el escollo de las inhabilitaciones, postulando a una candidatura unitaria que tuve el honor y responsabilidad de asumir. Y además, en la más increíble manifestación de organización ciudadana, más de 1 millón de personas se organizaron con la mayor discreción para recabar el 85% de las actas oficiales emitidas por las máquinas de votación, publicándolas para su verificación en el mundo entero. En todo momento hemos mostrado nuestra mejor disposición a acordar las garantías necesarias para desarrollar una transición ordenada y pacífica. El régimen de Nicolás Maduro se niega a aceptar la derrota que sufrió el pasado 28 de julio, con una diferencia de casi 40 puntos porcentuales. En su lugar, ha optado por desatar la peor escalada de violencia represiva en la historia de nuestro país, catalogada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado. Y frente a eso, la respuesta valiente. Ahí teníamos una gran parte del discurso pronunciado ayer en ese acto celebrado en el Palacio Nacional por Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela. Él recuerda que más de 1 millón de venezolanos decidieron unirse en una jornada para recabar el 85% de las actas emitidas por los colegios de votación en esas elecciones celebradas el 28 de julio, elecciones que le dieron el triunfo a él como el candidato presidencial líder de la oposición política en Venezuela, unos resultados que se niega a aceptar, como bien lo recordó el presidente dictatorial Nicolás Maduro y el régimen que le acompaña. Y contrario a ello, han desatado una feroz persecución en contra de los dirigentes de la oposición y de cualquier disidente. Vamos a ver en qué para todo esto. También él aclara en este discurso que ellos decidieron llevar un proceso pacífico y de manera honesta hacia adelante. Honesta no fue exactamente la palabra que utilizó, pero sí que lo llevaron pacífica y de la manera correcta, obteniendo la mayoría de votos, obteniendo el voto que lo lleva hoy a ser presidente allá en Venezuela, el presidente electo. Él habló, discúlpame, de 3 expresiones que son claves, señores, para la vigencia del sistema democrático. No solamente habla de democracia, sino que habla de libertad y de paz, señores. Sí. Si hay algo que identifica, que simboliza la democracia, es la paz y la libertad. Y eso es lo que se ha perdido en Venezuela con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero de igual forma habló sobre ese gran respaldo que recibió en los pasados comicios. Hizo un recuento de todos los procesos, todas las situaciones que enfrentó durante el proceso eleccionario y agradeció enormemente a todos los venezolanos por haber colectado cada una de las actas que lo dieron como victorioso en el pasado proceso eleccionario. Vamos a ver ahora las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien ha respaldado de una manera rotunda a Edmundo González.
señores ministros y altos funcionarios de la nación aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Nos reúne hoy un llamado ineludible, una cita con la historia y con los valores que nos definen como pueblos libres, la defensa de la democracia en Venezuela. Esta causa, que trasciende fronteras y generaciones, toca las fibras más profundas de nuestra identidad y nos recuerda aquella frase de Bolívar: la libertad no se obtiene con un solo acto, hay que conquistarla día a día. Aquí, en este recinto donde hoy debe resonar el eco de las luchas por la justicia y la dignidad, evocamos las huellas de quienes caminaron antes que nosotros, iluminando el sendero de la libertad. Recordemos al patricio Juan Pablo Duarte y Díez, quien encontró en Venezuela un hogar y un refugio, pero también un importante punto de apoyo para sus ideales emancipadores. Recordemos al tío materno de Duarte, Mariano Díez, militar que luchó por la independencia de ambos países, al hijo de Mariano, primo hermano de nuestro padre fundador, Manuel Antonio Díez, que llegó a ser presidente interino de Venezuela en el 1886. Recordemos además al presidente venezolano Juan Crisóstomo Falcón, de origen dominicano, quien como gobernante entre 1863 y 1868 apoyó decididamente a Duarte para que regresara al país a participar en la gesta restauradora. Recordemos al mayor de los hermanos de Juan Pablo, Vicente Celestino, cuya descendencia perpetuó ese vínculo profundo y fraterno entre nuestros pueblos y a través de quienes la sangre de Duarte corre hoy por venas venezolanas. Recordemos la solidaridad de Rómulo Betancourt, quien puso en riesgo su vida, suministrando armas y fondos para las expediciones de Constanza Maimón y Estero Hondo contra la dictadura de Trujillo, que conculcaba nuestra libertad. Recordemos hoy el contundente apoyo de Venezuela durante la transición democrática de nuestro país en 1978, realizando importantes gestiones internacionales para lograr transitar hacia una democracia plena en nuestra República Dominicana. Estos no son solo nombres ni hechos aislados, son raíces entrelazadas que hoy nos sostienen y nos inspiran. Son testimonios vivos de una hermandad sellada en las páginas más luminosas de nuestra historia. Porque los dominicanos sabemos que la libertad nunca se concede sin lucha. Y sabemos también que cuando un pueblo sufre, es deber de las naciones hermanas alzar la voz. Nuestros himnos recogen el nombre de nuestro carácter distintivo. Venezuela. Aquí estuvimos escuchando el discurso del presidente Luis Abinader, el cual recorre de dónde viene ese vínculo que tenemos nosotros los dominicanos con Venezuela, cómo acogieron a nuestro padre de la patria y cómo también parte de la descendencia de nuestro Juan Pablo Duarte se quedó y terminamos uniendo como familia. También tenemos muchos dominicanos que se fueron a Venezuela y que también crearon familia, que muchos de ellos tuvieron que regresar a la República Dominicana y que hoy en día son dominicanos que nacieron y se criaron allá. Y hubo una palabra que me llamó mucho la atención del discurso de nuestro querido presidente y es que República Dominicana ha demostrado con hechos que para poder obtener una libertad y una democracia se hace con lucha. Y esas palabras creo que llegan bastante profundas. Y hoy en día el pueblo venezolano está haciendo su lucha. No podemos decir que no. La está haciendo dentro del pacifismo y esperemos que no tengan que llegar a más allá para realmente poder obtener lo que es la presidencia que le corresponde a Edmundo. Realmente grandes palabras del presidente, de nuestro presidente, el señor Luis Abinader. También hizo alusión a una de las frases de Simón Bolívar. Él decía que la libertad no se obtiene con un solo acto, hay que conquistarla día a día. También, pues, como tú decías, de Juan Pablo Duarte, también el hermano de Duarte, quienes hablaban de la democracia, de la libertad, del respeto
respeto, de la paz, y quiso con estas frases enviar un mensaje muy positivo de apoyo a los hermanos venezolanos. Mira, ya basta de mentira contra el país, contra nuestro pueblo. Nosotros, este país quiere vivir en paz, en tranquilidad. Ojalá ellos entendieran eso. Desafortunadamente los intereses que se mueven detrás de ellos son intereses muy poderosos. Es el imperialismo quien maneja los hilos ahí. Y ellos hacen lo que le digan. Mintiendo que el gobierno... Las declaraciones de Diosdado Cabello, que es el ministro de Justicia, manda más, del gobierno de Nicolás Maduro, en ese momento ayer en el que María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, denunció que fue apresada o en una especie de secuestro momentáneo por parte de las fuerzas leales al presidente Nicolás Maduro, el presidente dictatorial Nicolás Maduro. Inclusive después de que ella fue liberada, tuvimos la información de que María Corina Machado había sido obligada a grabar varios mensajes. Entonces eso está por determinarse, está por comprobarse. Uno esperaría entonces en las próximas horas o quizás los próximos días si a lo mejor el gobierno de Nicolás Maduro da a conocer algunos de esos mensajes, pero esa fue una de las tantas informaciones que tuvimos ayer, de que en ese momento, en ese tiempo en el que ella se mantuvo retenida, fue obligada, fue combinada por el régimen de Maduro a grabar algunos mensajes, y estamos viendo ahora un pequeño corto de ella con una capucha y una botella de agua en las manos. Vamos a ver qué pasará. Entonces, vamos a ver si tenemos el audio. Ahí es el momento donde ella la están bajando de la jipeta. Ella fue subida a una jipeta para hablar a la multitud y explicar lo que le había pasado. Pero sí la pudimos ver, por ejemplo, a bordo de una motora. Sí, en ese corte es cuando ella dice que se le perdió su cartera azul. Muchos comentaristas venezolanos decían que habría que ver y esperar que ella dijera y explicara qué significaba la cartera azul, si era algún mensaje para su equipo de campaña y para sus personas cercanas, eso que ella mencionaba acerca de la cartera. Vamos a ver si tiene audio. Diosdado que ella había simulado un secuestro. Bueno, sé lo que él dice, porque obviamente él va a desmentir todo, como lo han hecho a través de todo este tiempo, después de las elecciones del 28 de julio, porque ellos han desmentido y han tratado de desmeritar todas las afirmaciones y todas las expresiones de la oposición política. Lo importante es que la oposición política, por primera vez en Venezuela, nunca ha cedido, nunca se ha detenido, nunca ha desmayado. Y María Corina Machado ha mantenido la voz cantante, ha liderado todo este proceso. Vamos a escuchar lo que ella dice en ese pequeño corto, en ese video que teníamos. Estoy bien, estoy segura. Hoy 9 de enero salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. De ella, donde estaba informando, como nosotros habíamos comentado inicialmente, sí, que había sido retenida, que había sido apresada por las fuerzas de seguridad del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, que se le había extraviado su carterita azul, su monedero, el monedero de oro que todas las mujeres usan. Y había sido desmentida por Diosdado Cabello, resultó que después él mismo enseñó la cartera y estaba sacando todas las pertenencias de María Corina. Entonces, ¿cómo la encontró él? Si no se le había extraviado, si no se la habían retenido, que es la carterita donde ella, como todas las mujeres, tienen sus documentos personales y además sus tarjetas de crédito, todo eso, documentos personales. Claro. Entonces, ¿cómo la encontró él? Eso es lo que está pasando. Bueno, y la comunidad internacional, señores. La forma en cómo él describía todo lo que estaba dentro de esa cartera de una manera sarcástica.
y atropelladora. Sí, porque ese es un estilo. Esa es la característica ese es un estilo, ese es el estilo del gobierno de Nicolás Maduro. Así se expresa él también de manera ofensiva, con palabras soeces, que llegan a veces hasta a la burdeza. No solamente es un gobierno represivo, no solamente es un gobierno que cercena derechos fundamentales, que cercena la libertad, que cercena la democracia, sino es un gobierno, son dos figuras que se manejan con sarcasmo, que se manejan con detractación y con un lenguaje pero vimos bastante las declaraciones, José Tomás y ya la mesa, vimos las declaraciones del mismo Nicolás Maduro en una rueda de prensa donde él, de una forma muy sarcástica y enérgica, él le decía al presidente de Panamá que lo iba a dejar seco y utilizó ciertos términos de verdad que no corresponden con un mandatario de una nación. Mira, todo esto lo que está viviendo Venezuela es muy penoso, cuando en otros países de América Latina estamos haciendo esfuerzos por fortalecer la democracia, por consolidar la vigencia de las libertades fundamentales y de los derechos ciudadanos. Venezuela está sumida en la peor crisis política de toda la última historia. Ayer yo veía un amplísimo documental en el que hacía un recorrido histórico por lo que ha sido este proceso vivido por Venezuela desde que llega al poder el presidente Hugo Chávez, el fenecido presidente Hugo Chávez, cómo fue instaurada una dictadura en nombre de una llamada revolución bolivariana. Es cierto que en esa primera etapa, cuando fue Hugo Chávez presidente, hubo ciertos avances, por ejemplo, como otorgar viviendas a más de 9 millones de familias, sí. Pero después, cuando Hugo Chávez es sucedido en el poder por Nicolás Maduro, hay un redireccionamiento de esta llamada revolución bolivariana y entra al terreno de la dictadura. Sí, pero el cambio fue peor porque entró a una dictadura. Y hay que recordar, por ejemplo, los acontecimientos del 2016, cuando hubo la toma de la Asamblea Nacional, que hubo alrededor de 136 fallecidos, reprimidos por las fuerzas de seguridad, y hay una gran cantidad de muertos en todo este trayecto en el tiempo en que está gobernando Nicolás Maduro y también en la época de Hugo Chávez. Hugo Chávez, así es. Realmente, sin lugar a duda, la historia política de Venezuela no ha dado mucho de qué hablar. Hemos visto otro proceso también que han venido atropellados. Sin embargo, continuamos con más información. Vamos al corte de lo que dijo el episcopado de la carta enviada del episcopado con el tema de Barrigol, que ahorita nuestro querido José esta situación en la Barrigol, ahí en Sánchez Ramírez, Cotuí, muchas personas que han estado con el grito al cielo por todos estos maltratos por parte de la Barrigol y bueno, el Ejército Nacional, que ha estado empoderado y que ha estado en cada una de las calles de esa comunidad, pues permitiendo que la Barrigol realice unos estudios. Decía el presidente del Círculo de Locutores Dominicanos de esa demarcación, Andrés Díaz, ayer, que, bueno, es que hubo un contrato que se había firmado, se firmó un contrato con el expresidente Leonel Fernández en su gestión, que continuó y que se le hicieron ciertas modificaciones en la gestión del presidente Danilo Medina, y que actualmente el presidente Luis Abinader, que en su momento de oposición pues había criticado este contrato con la Barrigol, pues resulta que a puertas cerradas firmaron un contrato donde modificaron ese acuerdo que tenían con la Barrigol aumentaron los años, 16 años estamos hablando, que ese contrato que prescribía para el 2030 ahora tiene 16 años de más, o sea, para el 46 es que va a prescribir el contrato si no hay otras modificaciones. Ahí tenemos el comunicado emitido por la Conferencia del Episcopado Dominicano, que es el más alto organismo representante de la Iglesia Católica aquí en nuestro país. Hay que recordar que la Conferencia Episcopal está integrada por todos los obispos a nivel nacional, en la que el episcopado rechaza las agresiones y la violencia en contra de esa manifestación pacífica que realizaron
afectaron en la provincia de Juan Sánchez Ramírez, específicamente en Cotuí, las comunidades de Arroyo Vuelta, Zambrana y todas las que están involucradas en estos desalojos que pretende hacer la minera Barrigold. Entre otras cosas, la conferencia episcopal dice que estos hechos, caracterizados por el desproporcionado uso de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto a la dignidad de las personas, donde han sido lesionados 2 sacerdotes, entre ellos el padre Johnny Durán, y varias personas de las mencionadas comunidades, son inaceptables en un Estado de Derecho que debe garantizar la justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos, especialmente a los más pobres y a los desprotegidos. Es urgente decir no a la estrategia del miedo. La Iglesia Católica, fiel a su misión de defender la vida y la dignidad humana, repudia cualquier acción que violente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y se solidariza con las acciones de nuestro hermano obispo de La Vega, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, también presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente. Es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas de la zona. Así expresan los obispos de la República Dominicana de la Iglesia Católica e integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana su posición de repudio al uso de la fuerza y de la violencia en contra de las comunidades que reclaman un derecho a una vida digna, respeto a sus propiedades, a las propiedades que tienen por muchísimos años. Vamos a conectar con el padre Rogelio, quien ha sido un gran defensor de los derechos de los campesinos y que ha estado muy involucrado, muy de lleno, activamente, respaldando a cada uno de esos campesinos, velando porque se respeten sus derechos. Buenos días, padre. Buenos días. Que su mundo esté en el mundo real, como siempre. Cuéntenos, padre, gracias. ¿Cómo define usted esas agresiones de las que fueron víctimas esas comunidades, esas personas que estaban manifestándose de manera pacífica, reclamando un trato justo y digno y un pago, el pago correcto por sus propiedades de donde serán desalojadas? Hubo agresiones físicas en la que fue víctima el sacerdote Johnny Durán y otro sacerdote, además de varias personas. Pero por Dios, ¿y qué se puede esperar de la Barrigold? ¿Qué se puede esperar de las autoridades nuestras cuando están confabuladas, pues precisamente con todo este tipo de cosas? Solamente hay que recordar en 1492 con el periodo de colonización, no hay diferencia, solamente que aquella gente vinieron en caballo y en ese caso pues con unas armas en aquel momento muy pero muy primitivas, y ahora que es un ejército que va a violar, en franca violación de los derechos, en este caso de los campesinos, que históricamente han vivido en paz, en tranquilidad esas comunidades, y pues precisamente no hay, la única diferencia ahora que la colonización es moderna, pero es el mismo proceso, por lo tanto, aquí la historia no ha avanzado, la historia sigue allá anclada en aquel momento, con este proceso. Entendamos esto. Hay 3 elementos. El primer elemento es la Barrigold. La Barrigold en este caso, recuérdense el contrato leonino de 97 para ellos, 3 para el país. Por lo tanto, que debe ser estructurado y que debe en este caso responder a la realidad del mundo de hoy. Eso no es posible. Además, la Barrigold es como un estado dentro del Estado dominicano. Hay que financiarle combustible, hay que financiarle lo otro. El personal que ellos eligen, lo eligen ellos acorde a única y exclusivamente sus exigencias. Ahí dentro no puede haber ningún tipo de sindicato, nada de esas cosas, porque ellos son los dueños y señores. Pero por Dios, en pleno siglo XXI, que exista eso todavía, esto no tiene punto de comparación. La Barrigold es un elemento, en este caso, en el país, nocivo, dañino, porque
real efectivamente, aporta al fisco dominicano. Pero ¿dónde va el dinero que está aportando la Barrigol en los momentos actuales? ¿Va a resolver el problema de los campesinos que en este caso que al contrario le están empeorando su vida? Exactamente lo contrario. Pues por lo tanto es despojarte de tus tenencias, de tu pertenencia, y eso es robo. Y eso no está, yo creo que no hay término para calificarlo. Cuando una empresa de esa magnitud, en este caso, agrede y sobre todo le entra como le entraron la posición que tiene frente a los campesinos. Pero por otro lado, hay que reconocer también, hay los campesinos ahí que no tiene explicación que con la riqueza que hay en la provincia de Sánchez Ramírez, haya los niveles de pobreza que hay también. Eso no tiene explicación y eso tiene que ser cuestionado, ciertamente, porque los niveles de pobreza que hay en Cotuí, en ese caso, no tiene comparación ni siquiera en 0,000, qué sé yo cuánto, en proporción a la riqueza que hay. El nuevo yacimiento que han descubierto de oro concentrado en Palo Viejo, en Cotuí, es más grande y tiene más facilidad, en este caso, para ser explotado que todo lo que han hecho hasta la época de lo que era la Rosario en aquel momento. Por lo tanto, los niveles de riqueza no se comparan nunca con los niveles de pobreza. Ahora bien, hay que tener en cuenta un elemento que con responsabilidad voy a decir, es que nosotros estamos defendiendo, en este caso, a los campesinos y queremos que se les devuelva su dignidad. Pero ahí hay un grupito de terratenientes que también se esté escudando en lo que es la cuestión de los campesinos, que la mayor parte de los campesinos tampoco tienen tierra. Es un grupito de terratenientes que hay que tener cuenta porque real efectivamente ellos tienen su derecho porque tienen su tierra. Pero ojo con eso. Después, yo creo que el papel que ha jugado hasta este momento el Ministerio de Ingeniería y Minas no ha sido el más adecuado. Pues por lo tanto, porque yo participé en una reunión, una convocación que hubo, donde no nos quiere dejar prácticamente entrar tampoco a nosotros, pero realmente no ha sido el mejor manejo. Y finalmente, discúlpeme, yo creo que esa agresión no debió ser bajo ningún concepto. Ya nosotros habíamos tenido una intervención. Yo no estuve ahí porque estaba en una entrega de juguetes. El señor hubiese estado ahí también, acompañando a Johnny, acompañando a la gente. Hasta lo matan a usted, padre, lo matan cuando viene a ver. Padre, ¿qué se espera que pase luego de ahora? ¿Qué estamos esperando que pase ahora? Está en la mano del presidente, del señor presidente de la República. ¿Se han acercado algunas de las autoridades gubernamentales hacia ustedes para buscar, mediar o ver qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer yo estoy en el momento actual, somos un grupo que estamos en este caso coordinando una posible entrevista con el señor presidente y que el presidente escuche a los campesinos, ni a nosotros siquiera. No, que no nos escuche a nosotros, sino que escuche a un grupo de campesinos, 6 o 7, para que ellos sean los que, de viva voz, que el presidente tenga unas informaciones, porque al presidente no lo están informando como tiene que ser informado. Pero estamos en esos trámites con algunos de los ministros también para buscar algún tipo de solución, porque realmente la situación que se está viviendo en Cotuí en el momento exacto, la provincia de Sánchez Ramírez, es muy tensa. Y como no hay, porque el senador, por ejemplo, el senador también es cómplice de todo eso, porque parte de los vehículos que están ahí metidos también son de ellos, es decir, que no califican para una intermediación. Y ojalá, yo creo que todo el bien que se pueda hacer donde venga, hay que hacerlo para llevar paz a la provincia de Sánchez Ramírez. Cuando se refiere al senador, ¿a quién es que se refiere usted? ¿Al presidente del Senado, Ricardo de los Santos? Pero acá todo el mundo lo sabe. Tiene sus intereses ahí metidos también, porque la mayor parte de los camiones son de su propiedad, son de sus empresas también. Pues por lo tanto, así no se puede, bajo un concepto. El negocio que hay, el negocio de los grandes, con tal de joder a los chiquitos, y así no se puede. Pero ¿qué dice, Rogelio, qué dice el Joel Santos con respecto a este caso? ¿Cuál ha sido la posición por parte de ellos? Porque hay una responsabilidad extraordinaria y sobre todo por la posición que él tiene, la función que tiene ahí en ese ministerio. Nosotros tuvimos una reunión ya incluso con campesinos, con Joel Santos. Él se muestra muy abierto, pero después en ese caso, una de las cosas es que una cosa es el discurso y otro después la praxis.
¿Por qué? Porque Joel Santos tiene que obedecer, en ese caso, a las líneas, aunque sea ministro de Ingeniería y Minas, tiene que obedecer pues, a los lineamientos de la Barrigol. Recuerden que la Barrigol es dueño y señor, y la Barrigol es el que está aportando un capital financiero enorme ahí, que las mismas autoridades dominicanas, en ese caso, pues andan detrás de eso para financiar cosas y también para seguirse enriqueciendo a costa de la pobreza y la miseria de este pueblo. Entonces, y realmente, pues por lo tanto, él anda con un discurso, pues la realidad es otra. Entonces los funcionarios, tanto los senadores, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, como los diputados están en contubernio con la Barrigol en estos momentos. Más que contubernio, porque eso es una palabra demasiado grande. No pueden hacer absolutamente nada, porque si la Barrigol dice no le va a dar un chele, en este caso dicen que se paralizaría parte de lo que es las acciones del país, pero es todo mentira. Lo que pasa es que todo el mundo saca plata de ahí, y mientras más alto te está, más plata te van a dar para que te caigas y que estés tranquilo. Pero por Dios. ¿Cuál ha sido la posición asumida por la señora Juana Barceló, que es la presidenta del Consejo de Dirección de Barrigol? ¿Se han reunido ustedes con ellos? ¿Cuál es la respuesta que ella les ha ofrecido a ustedes que están liderando esta lucha en apoyo a las comunidades de Cotuí? Juana Barceló tiene más poder en el momento exacto. Ale Marino lo dijo ayer, tiene más poder que la primera dama, incluso pues hasta que la vicepresidenta, porque esa mujer tiene en sus manos pues precisamente el capital, y el que tiene el capital es el que manda, y eso hay que reconocerlo, y ella por lo tanto, esa mujer es batuta y constitución, y por lo tanto queda eliminada para cualquier tipo de negociación, porque ella obedece única y exclusivamente no a los intereses de la nación, sino a los intereses única y exclusivamente económicos de la Barrigol, y por lo tanto es una mujer indoblegable, que con ella realmente habría que declararla pues no grata en este país. Rogelio, vimos que la conferencia del episcopado emitió un comunicado donde repudiaba el atropello a esos campesinos, pero no hemos visto una posición de tomar ciertas medidas porque fue agredido, fue maltratado un sacerdote. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a esta agresión a la que fue víctima el sacerdote Durán? Yo creo que es importante que la conferencia se haya pronunciado, pero la conferencia tiene que pasar ahora de un pronunciamiento a hecho concreto. El obispo debe estar allá caminando con su pueblo en los momentos actuales, el de aquí de La Vega, que es Tomás, como lo vamos a hacer nosotros de la diócesis Padre Montesinos, que nos estamos preparando para ir a caminar. Nosotros comenzamos 8 sacerdotes, en los momentos actuales somos 32, y nos estamos autoconvocando para ir a acompañar y caminar con el pueblo, en ese caso de Cotuí, y tener una presencia pues permanente allí. Y entonces, y también lo básico, con toda responsabilidad, los sacerdotes de la zona, incluso pues precisamente, más que recibir vehículos y vaina y chele de la Barrigol, es una postura clara de no aceptación de ninguna prebenda de esa gente hasta que real efectivamente se le asista, y como tiene que hacerse el devuelvo, tiene que ser devuelto a los campesinos. Por lo tanto, tú me hablas y después agarras un vehículo, una vaina de esa de ellos mismos. En ese caso, tu discurso es un discurso vacío. Y por lo tanto, pero es bueno que lo hayan hecho, yo lo reconozco. Pero hay que tener un poquito de coherencia en la vida también. Rogelio, hablamos con Rogelio Cruz, el obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña aquí en la República Dominicana. ¿Hay la posibilidad de extender esa lucha que libran esos campesinos allá en Cotuí a otro nivel? Llevar, por ejemplo, una marcha frente al Palacio Nacional, que podría ser llevar una marcha frente al Ministerio de Energía y Minas. ¿Podríamos esperar acciones como estas para llamar la atención del gobierno? Eso es poco. Ocupar una oficina. Y yo sé cómo hacerlo. Tranquilo y sin producir ningún tipo de violencia. Pero hay que ir un hecho contundente. Además, nosotros estamos preparando también porque estamos haciendo una comunicación para internacionalizar la lucha a través, en ese caso, pues de nosotros como pertenecemos a la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, que desde Brasil, en este caso, las autoridades también puedan. Nosotros tenemos presencia en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Haya unos pronunciamientos a nivel internacional, pues precisamente para que esta lucha no se quede aquí, sino que este neocolonialismo, en ese caso, tiene que ser paralizado de alguna forma. Y nosotros estamos en esa tesitura de
que desde Brasil, desde Argentina, desde Uruguay y de más de 18 países de América Latina haya un pronunciamiento en beneficio de los campesinos y del cese de la violencia ahí en la provincia de Sánchez Ramírez. Y hay que recordar, padre, obispo, es que toda esta lucha ha sido motivada precisamente por las intenciones de la Barrigol de construir una nueva presa de cola, porque ya la presa de cola existente ya colapsó y agotó su vida útil, y de alguna manera piensan hacerla en un lugar que afectaría todo el ecosistema, toda la parte medioambiental de esa zona, y ya hay estudios que han demostrado que en caso, por ejemplo, de un fenómeno natural, ese lodo que va a alojar esa presa de cola se podría desbordar por toda la costa del nordeste de la República Dominicana y generar hasta un genocidio. No solamente eso, sino pues precisamente que la que está hecha está a punto de desbordar. Si se desborda, se va a Bonao, se va a Cotuí, se va a Bajo Yuna y eso llegaría pues precisamente al Océano Atlántico, allá en Sánchez, Samaná, toda esa parte prácticamente sería, y esta isla, que es un paraíso, se convertiría pues prácticamente en un desierto y una isla pues precisamente invivible. Y eso es lo que hay que tener. Estamos en contacto pues precisamente con una demanda que se le está haciendo, además, eso no es nuevo, porque recuérdense que ya hubo una lucha grandísima porque no la pusieron allá en Yamasá. Pero esta gente, claro, en este caso, precisamente por la ineficiencia de nuestras autoridades y por la complejidad también de nuestras autoridades, precisamente vienen con todo este tipo de situaciones en los momentos actuales de que hay que hacer la presa de cola. Pero se hace esa presa de cola ahí, donde la nueva que piensan hacer, que es la misma estructura, es para robar dinero, porque yo sé, y estoy en contacto con unos abogados que tienen una demanda, que precisamente te presentan un diseño y después precisamente hace lo que le da su gana, porque aquí, como no hay ley, aquí lo que manda es el dinero que tú puedes, en ese caso, sacar única y exclusivamente, y sería la desgracia más grande que le suceda aquí a la isla. Usted se refería a la presa del Yagal, que es allá donde ellos querían hacer a la presa de cola, ¿verdad? Así es. Bueno, hablábamos con el obispo de la Iglesia Apostólica Católica Brasileña, Rogelio Cruz, que está liderando este proceso de acompañamiento a las demandas de las familias campesinas de Cotuí en la provincia Juan Sánchez Ramírez, y que ayer fueron víctimas de agresiones, de un trato agresivo, temerario por parte de un contingente militar y policial que fue allá a reprimir una manifestación pacífica. Gracias, obispo, por recibir nuestra llamada. La gente de Cotuí que sepa que no están solos, pero no vamos con teorías, sino que vamos con praxis a caminar con ellos, ni siquiera llevar soluciones. La solución la tienen ellos, los campesinos, y la están planteando clara. Nosotros sencillamente la acompañamos y donde ellos vayan, iremos también nosotros. Bueno, muchísimas gracias al padre Rogelio por esta gran intervención. El padre Rogelio, como siempre, defendiendo los derechos de los campesinos y donde quiera, pues siempre han estado de la mano, tratando de lograr reivindicaciones. Y es que muchas veces esas personas que viven a distancia del casco urbano o del centro también de la capital, pues tienen representantes que están en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, en los diferentes estamentos. Sin embargo, en ciertas ocasiones están como el coronel, aquel que no tiene quien le escriba, que no tienen quien los defienda. Y bueno, por parte de esas autoridades, por supuesto, porque en lo que concierne al padre Rogelio y a los demás sacerdotes que se han unificado, que se han unido por esta gran causa de respaldar a todos estos campesinos, pues han estado ahí al pie de lucha, pues demandando de que se respeten los derechos fundamentales de esas personas que están allí, que viven en una comunidad que de verdad representa un gran atractivo, tiene un gran atractivo por la riqueza que tienen sus tierras. Sin embargo, la carencia que tienen cantidades de personas que residen en ese sector deja mucho que decir. Así que nosotros apoyamos enormemente al padre Rogelio y a todos los que están unidos por esta gran causa de respaldar a estas personas que están siendo maltratadas por parte de esta empresa
empresa Barrigold, que ha venido a enriquecerse y a llevarse el oro que tenemos nosotros ahí en Sánchez Ramírez. Diríamos que le dimos achequencia, ¿verdad? Desde el gobierno, achequencia para que puedan hacer ese tipo de negociación. Sin embargo, me agrada por un punto verde cómo la Iglesia Católica asume su rol como protector social del pueblo, de luchar por una causa. Y cabe destacar que esa marcha que se llevaba ese día, y eso era una protesta para evitar que fueran a extraer o a hacer los estudios, y se forzó y lograron atacar ahí al sacerdote y a los comunitarios, y al final sí logró hacerse el estudio que se iba a hacer. Así que el gobierno dominicano, ese llamado de que realmente preste atención, porque ¿qué nos quita que pasado mañana vengan nuevamente altos militares y camiones y terminen desalojando a esas personas y destruyendo sus hogares? Yo lo que espero es que el presidente Luis Abinader pueda recibir una comisión y que de verdad se le busque un bajadero a esta situación que está ocurriendo en Sánchez Ramírez, porque realmente están siendo afectadas cantidades de personas. Vimos como más de 7 personas resultaron heridas por perdigones por parte del Ejército Nacional. Vimos al padre Durán también como fue agredido, y yo creo que tenemos que buscarle, o en el caso del presidente de la República, tiene que buscar un bajadero. Sabemos que hay una situación en República Dominicana a propósito de la visita de Edmundo González. El presidente ha estado muy envuelto en las diferentes actividades, pero también para eso él tiene los funcionarios. Ayer Joel Santos pues se pronunció, pero no es solamente un pronunciamiento, es que debió estar una comisión en la provincia Sánchez Ramírez, debieron estar allí por lo menos una representación tratando de por lo menos buscar un bajadero a esta situación, que si bien es cierto, existe un contrato que se firmó de manera interna y que muchas personas carecen de esa información, no tienen el conocimiento de que hay un contrato firmado y que se modificó ese contrato para que se pudieran también hacer esos estudios en esa provincia Sánchez Ramírez. Vamos a ver, porque no solamente hablar, como decía el padre Rogelio, con palabras bonitas en que vamos a hacer al presidente que a partir de ahora reciba una comisión de los líderes comunitarios de esa demarcación y que se le busque un bajadero. Lo que se quiere en esta parte es que realmente se respeten los derechos y que, bueno, espérate, que no jueguen con la dignidad y que no jueguen de igual manera con la inteligencia de esas personas que residen allí, donde le están dando una cantidad de dinero que no corresponde por esos terrenos, por las grandes riquezas que tienen los mismos. Es que definitivamente hay un marco inclusive internacional para hacer los avalúos de las propiedades y de las viviendas que estén en el área de influencia de una mina como esta, de la explotación de una mina como la que está explotando la Barrigold en la República Dominicana, y el dinerito que le están ofreciendo a esos campesinos que tienen años viviendo ahí, que tienen años trabajando pequeñas porciones de tierra de las que viven, con las que logran el sustento, las casitas que les están construyendo tampoco valen la pena, porque son casitas muy pequeñas que de alguna manera no le permiten una vida digna a esos campesinos que tienen derecho a vivir dignamente, que vivían tranquilos, que vivían en paz en esos predios antes de llegar la Barrigold a explotar la mina de Pueblo Viejo, la mina de oro. Ahora está explotando el oro de los sulfuros, pero como bien tenemos conocimiento por expertos que han dado la información, y como bien lo ha dicho el obispo Rogelio Cruz, ahora ha sido descubierto un yacimiento mucho más grande que el que ha sido explotado ahí en Cotuí. Entonces es importante que haya una conciencia clara de parte de las autoridades y sobre todo del presidente de la República, Luis Abinader, que sabemos que es un hombre sensible, que sabemos que es un demócrata a carta cabal, un hombre que siempre vive defendiendo los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos. Entonces, el presidente Luis Abinader es la persona más indicada para atender estos reclamos de las familias afectadas por los desalojos que pretende hacer la minera Barrigold
Barrigol en Pueblo Viejo, en Cotuí, para que no sean lesionados en sus intereses y en sus derechos y además en su dignidad humana. Vamos a tener también contacto, estamos tratando de conectar con Martín Guzmán Tejada, que es un abogado destacado de la provincia Juan Sánchez Ramírez y además un dirigente comunitario. Ya lo tenemos. Sí, bien, ¿cómo está usted? Estamos muy bien, aquí estamos, Ana Daisy Guerrero, Yala Mieses y que le habla José Tomás Paulino. Buenos días a Matutino Su Mundo. Un placer. Martín. Sí. ¿Pudiera pues hacernos un recuento, una panorámica de todo lo que está aconteciendo ahora mismo a propósito de todos esos atropellos al que han sido víctimas cantidades de lugareños de esa demarcación? Mira, los atropellos no inician ahora, porque gracias a Dios el atropello de antes de ayer fue detonante, porque me hirieron a mí, hirieron al sacerdote Johnny, hirieron más de 12 personas, hay 2 en cirugía. Es tan así, tan atropellante que a un compañero estando en sala de cirugía fue la policía y se lo llevó preso y lo mantuvo detenido hasta que pudimos amenazar con un habeas corpus y el senador ordenó que lo despacharan porque es un asunto estatal, un preso no tanto estatal, porque el Estado aquí tiene la autoridad por el suelo, porque es preso de la Barri. Pero ¿bajo qué alegato se lo llevaron detenido? ¿Cuál fue el alegato que tomaron los militares que se lo llevaron? El alegato de que nosotros tenemos un requerimiento, una exigencia que no es asunto voluntario de la comunidad, es un asunto legal, porque ahora, por ejemplo, con el Grupo Montalvo, el Centro Montalvo, la Iglesia Católica y los comunitarios, estamos dándole un curso de lo que es asentamiento involuntario, porque en principio cuando se estaba haciendo la valoración de los activos, descubriendo la ley de asentamiento involuntario, que es una situación internacional, una ley internacional, un tratado internacional que según el artículo 26 de la Constitución hay que tomarlo en cuenta aquí, porque además de que es sobre derechos humanos, también es sobre valoraciones económicas de aquella persona que van a ser asentados involuntariamente. Aquí en el país se ha confundido los asentamientos involuntarios con las ventas voluntarias y con los asentamientos forzosos. Entonces, el asentamiento involuntario lleva una serie de elementos como son los precios justos determinados por la ley en cuanto a las pérdidas sufridas, a las cosechas perdidas y al precio de mercado. Es tan así que hoy, en cualquier parte del país o del mundo, una mata de cacao, no es posible que tú le digas a un ciudadano que sea el dueño de la mata y que sepa lo que cuesta, que le va a dar 2.195 pesos definitivamente por la mata, porque una mata de cacao en una cosecha o 2 produce más que lo que ellos están proponiendo la compra. Y por eso es que se ha solicitado que se aplique el manual y ellos establecieron que sí que iban a aplicarlo, pero entonces lo aplican en teoría y materialmente los resultados son distintos. ¿Cuáles serían las acciones, Martín, que ustedes van a tomar producto de esta situación y sobre todo las personas que fueron heridas en esta lucha por esa reivindicación? Usted que fue uno de los afectados, ¿qué medida usted tomará en cuanto a la acción cometida por parte de la Barrigol? Mira, hay una situación en este país que es un poco incómoda para enfocar acciones judiciales, porque la Barri, ahora si la demandamos, va a establecer que fue el Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano, entonces, con la fuerza
pública de los militares y los policías van a tener una excusa de que estaban obstaculizando la vía pública. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es poner una querella directa al coronel Miguel Jiménez Brito, que fue quien recibió la orden también de Juana Barceló, diciendo, ¿es ahora o nunca? Nosotros vamos a entrar sí o sí, y hagan lo que tengan que hacer. Eso fue una llamada que le hizo ella al padre Johnny, después de haber tenido 2 horas en reuniones tratando de conciliar, de retirar la tropa y mantener el diálogo. Porque hemos tenido más de 40 reuniones, tanto con el Estado como con la Bari, y no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Tuvimos una reunión tan grande que duramos 3 días internos en una nave de la Bari, una comisión de Canadá, la comisión de la República Dominicana con la Bari y la comisión de la comunidad. Y ellos, cada vez que había un avance de un precio que fuera razonable, se retiraban y decían que así no se podía porque el presupuesto no le daba. Entonces yo le establecía, si el presupuesto no le da, fácilmente se retiran y dejamos esto, o cogen un préstamo para que completen su presupuesto y luego hablamos. Pero no venir a dañar el ambiente con la persona dentro. Por ejemplo, tenemos el río Naranjo ahora, que es la única fuente de agua que podemos usar. Lo están deplorando allá arriba. Están haciendo excavaciones porque supuestamente ellos se escudan de que están en su propiedad allá en la loma. El agua está llegando sucia y le están cortando los humedales, de modo que cuando venga la sequía ahora, que si todos los años hay una etapa de seca, no vamos a tener agua. Y esta es una denuncia que estoy haciendo a medio ambiente y a todos los medios de comunicación para que nos ayuden en esto, que se paren los trabajos que están haciendo allá en Río Naranjo como una emergencia, porque lo demás puede esperar, pero eso no puede esperar, porque día y noche para la mecánica, Martín, greda y de todo, desbaratando la montaña. Aquí queda la declaración hecha y la denuncia realmente que está haciendo de que tenemos que tomar medida con eso que acaba de decir. Muchísimas gracias por tener contacto vía telefónica y decirnos esto que está pasando en términos legales por allá con la Barrigot en Cotuí. Vamos a una pausa y tras la pausa venimos con una periodista desde Miami, la cual venimos a hablar acerca del caso que está pasando ahora mismo en Venezuela, que realmente ahora mismo esos hermanos venezolanos. Así que venimos tras la pausa con Francia Sánchez, así que no se mueva de ahí. Continuamos con el matutino. Continuamos con más contenido desde su mundo, aquí su matutino. Y tenemos vía telefónica desde Miami a la periodista Francia Sánchez. Buenos días, Francia. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Usted ha tenido contacto desde Venezuela. ¿Qué está pasando realmente en el corazón de Venezuela el día de hoy? Sí, yo soy venezolana, periodista venezolana, pero sigo la noticia desde aquí de Venezuela. El día de ayer fue un día noticioso y movido y emotivo para Venezuela. La líder de la oposición, María Corina Machado, había hecho una convocatoria para salir a la calle. Un día antes, es decir, el día de hoy, es la toma de posesión del presidente electo de Venezuela, con mucho miedo porque en Venezuela han habido muchas amenazas. Hay más de 1.400 presos políticos después de las últimas manifestaciones tras las elecciones del 28 de julio, pero aún así la gente salió a la calle. Se esperaba a lo mejor que no lo hiciera, y después de 4 meses en la clandestinidad, la líder de la oposición, María Corina Machado, pues salió a la calle a verse con esas personas que había convocado. Se encontró una calle capitalina de Venezuela y se dirigió a los asistentes, y tras salir de allí fue retenida por algunos funcionarios del Estado venezolano. Allí transcurrió unos momentos de mucha confusión, pues empezaron a viralizar informaciones en redes sociales
diversas, entre ellas un video donde María Corina Machado salía diciendo que le habían retenido, que se le había caído una cartera, pero un video bastante extraño. Sin embargo, este video no fue publicado por las cuentas del comando de campaña de María Corina Machado ni de Edmundo González Urrutia. Y finalmente, pues el comando de campaña confirmó que la líder había sido retenida, había sido secuestrada. Al parecer podría haber estado golpeada y que tras obligarla a grabar varios videos, la habrían soltado. Ella ayer ya había dicho que estaba de resguardo y que el día de hoy se dirigía a los venezolanos. El hecho es que Edmundo González Urrutia, quien pues dice ser el ganador y es quien lo ha demostrado por tener en sus manos, en su poder, las actas que vienen de las máquinas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se encuentra en República Dominicana, allá con ustedes, se reunió el día de ayer con el canciller y con el presidente de la República Dominicana y pues ha prometido, por lo menos eso he dicho, que estaría el día de hoy en Venezuela para la juramentación y la toma de posesión junto a expresidentes del Grupo IDEA de varios países que lo acompañarían. Sin embargo, tenemos información ya en esta mañana que la frontera con Venezuela está cerrada y que el espacio aéreo también está cerrado, esto para evitar que pueda ingresar al país. Se tiene previsto que a las 9 de la mañana ya Nicolás Maduro se dirija a la Asamblea Nacional para la juramentación y la toma de posesión como presidente. Sin embargo, a partir de esta fecha, como el Consejo Nacional Electoral es la institución que debe desglosar los resultados de una elección presidencial, esto no se ha hecho. Esto está contemplado en la Constitución y en la normativa legal electoral, y esto no se ha hecho. El resto de los países, la comunidad internacional, hasta este momento se había manteniendo exigiendo que se muestren las actas y los resultados, que no sea solamente un anuncio de viva voz del presidente del Consejo Nacional, que es un aliado de Nicolás Maduro, y del propio Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta este momento, el órgano institucional que le corresponde publicar los resultados no lo hizo, y el candidato de la oposición, que es Edmundo González Urrutia, tiene las actas, el 85% de las actas originales emanadas de las máquinas del Consejo Nacional, que están hoy en día respaldadas en Panamá, donde demuestra que ganó con más de 7.400.000 votos por los venezolanos. Y según nuestra Constitución, no hay nada por encima de la soberanía popular y es quien debería el día de hoy tomar posesión del poder como primer mandatario. Francia, Ana Daisy Guerrero de este lado, de verdad nuestra solidaridad para con Venezuela. Quisiéramos saber qué está aconteciendo precisamente. Apenas faltan horas para la toma de posesión, si realmente se quedará Nicolás Maduro, qué dicen las personas, cómo está el movimiento ahora mismo en Venezuela. Mira, las calles amanecieron desoladas en Venezuela. Las clases están suspendidas, obviamente. Hay un ambiente muy, muy tenso, la verdad, porque las esperanzas están puestas en que la Fuerza Armada Nacional, los militares, restablezcan la institucionalidad y se pongan del lado de la Constitución, que es el deber ser. Sin embargo, pues, las expectativas es que después de 25 años entre el chavismo y el madurismo, las expectativas es que Nicolás Maduro tome arbitrariamente posesión del cargo como presidente de la República, pero a partir de hoy, pues un costo político alto, porque sería un gobierno de facto y vendrían muchas consecuencias internacionales, la ruptura de relaciones con diversos países, las sanciones que se esperan de Estados Unidos para funcionarios y para empresas, la suspensión de licencias para el comercio del petróleo. Entonces creo que a partir de hoy, si Nicolás Maduro y la Fuerza Armada no se ponen del lado de la Constitución, vienen días muy duros para Venezuela. ¿Crees que Edmundo González realmente llegará a Venezuela el día de hoy? Mira, hasta ahora saberlo no lo sabe nadie. Ellos hay un plan en marcha, tendrán sus estrategias. Sin embargo, pues la frontera está cerrada y el espacio aéreo está cerrado. Es difícil, la verdad. Yo considero que es muy difícil que le permitan la entrada. Sin embargo, bueno, estamos a la expectativa
de ver qué es lo que ocurre en el transcurso del día. Bueno, como tú bien has dicho, está cerrada la frontera y también cerrado el espacio aéreo. Eso imposibilita que Edmundo González Urrutia pueda llegar a Venezuela. Pero ayer tuvimos aquí la información de que había el plan o la intención de crear las condiciones para que Edmundo González Urrutia tomara posición de manera simbólica en la embajada venezolana aquí en la República Dominicana, pero la Constitución venezolana dice que el presidente debe tomar juramento ante la Asamblea Nacional, lo mismo que aquí en la República Dominicana. Pero usted decía, por ejemplo, que el llamado que hacen las voces más conscientes y que están reclamando la vuelta a la constitucionalidad es que las Fuerzas Armadas se pongan del lado de la democracia, y algunos expertos han estado planteando que no es posible producir un vuelco en la situación de Venezuela, sacar a Nicolás Maduro del poder, si no es porque un sector de las Fuerzas Armadas haga una especie de rebelión y cree las condiciones para hacer el tránsito a la democracia. Correcto, así tendría que ser, porque fíjense, la cúpula de la Fuerza Armada Nacional está muy comprometida con Nicolás Maduro, y hasta el 28 de julio la mayoría de los presos políticos son militares que en cierto modo les han descubierto según ellos, algún movimiento conspirativo. Entonces se ha sembrado mucha inteligencia rusa en la Fuerza Armada Nacional, cubana también, y hay mucho miedo, sobre todo en los medios y bases de la Fuerza Armada, que son quienes podrían realmente hacer un acto de rebeldía. Por eso es que, como periodista lo digo, lo veo difícil. Es la esperanza que tenemos todos, pero lo veo bastante difícil por el miedo, por la inteligencia que está sembrada dentro de este cuerpo, y porque el mismo régimen de Nicolás Maduro ya les ha bajado un poco su autoridad y ha puesto por encima a otros grupos como el SEBIN, como el DIGESIN, que son grupos de seguridad que están por encima ahora de lo que son los militares, y en ocasiones como estas quedan acuartelados mientras estos grupos de seguridad son los que salen a la calle a controlar el orden público. O sea, digamos que el régimen de Nicolás Maduro ha creado cuerpos especializados de seguridad cuyo poder está superpuesto a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Así es, y son estos cuerpos represivos, son precisamente estos cuerpos que detienen a los manifestantes en la calle, son estos cuerpos que son denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional como perpetradores de delitos de lesa humanidad, por torturas a los presos. Son estos, no son los militares. Realmente estos cuerpos de seguridad les han dado muchísimo poder y son quienes en este momento respaldan al régimen de Nicolás Maduro. Francia, el día de ayer usted pudo darle seguimiento a las declaraciones, a la disertación que tuvimos de nuestro presidente Luis Abinader y del presidente electo Edmundo, que estuvieron aquí en República Dominicana. Sí, le di seguimiento y debo decir que tengo un agradecimiento enorme por el gobierno de ustedes de República Dominicana, las declaraciones del canciller, del presidente, que recordó cómo en historias pasadas Venezuela apoyó para restablecer la democracia en República Dominicana y dio el respaldo a nuestro país para hacer lo propio y que sea un país libre Venezuela, porque es que además yo creo que los gobiernos, tanto los de ustedes como el resto de la región, saben que esto es un problema de la región como tal y que hay que atacarlo así, porque saben que también la libertad en Venezuela causaría un efecto dominó y vendría detrás Cuba y vendría detrás Nicaragua, y es lo que se quiere realmente para la región. Francia, rescatar la democracia. Vimos a Donald Trump como respaldó, como dio el apoyo a el gobierno venezolano, específicamente a el presidente electo Edmundo González. Escribió un tuit que respaldaba rotundamente a Edmundo, y de hecho hizo alusión a Corina, o sea que él
invitaba a que se respetara la integridad de Corina Machado. ¿Qué opinión te merece? Sí, a mí me parece que fue muy importante y muy oportuno esta intervención de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, todavía no en función, porque se había especulado mucho de que Trump no había recibido a Edmundo González Urrutia en su visita por acá, por Estados Unidos. Edmundo González Urrutia se reunió con Joe Biden, quien es el actual presidente de Estados Unidos todavía en ejercicio, y se había dicho mucho que Trump iba a negociar con Nicolás Maduro tras transcurrir este día de la toma de posesión, y ayer fue un pronunciamiento importante para la oposición venezolana el hecho de que Trump se manifestara y que además pidiera, y creo que tuvo que ver mucho también en la liberación de María Corina Machado el día de ayer tras su secuestro, esa intervención de Donald Trump, porque saben que esta administración, en lo que entre en función, va a ser muy dura contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué esperan ustedes, por ejemplo, los periodistas como usted que residen fuera de Venezuela, pero que sin embargo, aunque no están en territorio venezolano, están ayudando, fortaleciendo esta lucha por la vuelta a la democracia? Al fin y al cabo, ¿cuál es el panorama que podemos vislumbrar para una Venezuela con la continuidad de Nicolás Maduro? Mire, yo vislumbro que vienen tiempos difíciles si Nicolás Maduro sigue en el poder, porque, como te digo, creo que vendrán sanciones, creo que va a quedar aislado y van a romper relaciones con muchos países, y al final eso termina afectando al pueblo, el que está dentro, por la escasez. Nosotros vivimos una etapa de escasez que podría volverse a vivir nuevamente, donde había largas colas solamente para comprar harina pan, donde el hambre, la gente estaba pasando realmente hambre, donde falta la luz, donde falta el agua, los servicios básicos. Eso es lo que pocos conocen, solamente lo que hemos vivido en Venezuela sabemos lo que es. Y yo creo que son tiempos difíciles los que vienen, porque hubo como un repunte económico en Venezuela en los últimos años, pero precisamente porque la corrupción ha hecho que los que están en la cúpula del régimen manejen el dinero adentro, no lo pueden sacar. Esas sanciones han hecho que ellos no puedan sacar el dinero fuera de Venezuela y que circule dentro de Venezuela, pero al quedar aislados y al haber más sanciones y que no se renueven estas licencias petroleras, que es la principal fuente de ingresos del país, pues sí vendría una baja económica para el pueblo venezolano. Muchas gracias, Francia, por recibir nuestra llamada. Gracias por tus declaraciones muy esclarecedoras, muy edificantes de lo que está pasando en Venezuela. Que tengas un feliz resto del día. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y por darle seguimiento a lo que ocurre en Venezuela. Gracias. Bueno, Gracias, hoy es Francia. el día, celebramos aquí en la República Dominicana el Día del Trabajador del Transporte de Pasajeros. Y ayer estuvo de cumpleaños nuestro director José, a quien queremos felicitar y desear que el Todopoderoso lo preserve por muchísimos años más, sobre todo con excelente calidad de salud, con bienestar y con prosperidad para él y toda su familia. Y sobre todo que siga siendo ese ser humano tan especial. Bueno, ahí estuvimos escuchando a la periodista Francia, quien se encuentra en estos momentos en Miami y que también tiene familiares allá en Venezuela, hablando sobre todo lo que está aconteciendo precisamente en estos momentos en Venezuela. Comentaba que Nicolás Maduro en este momento pues estaba ya saliendo a la toma de posesión, y sobre toda la seguridad que se ha implementado para que Edmundo González no llegue hacia Venezuela tal cual como él había anunciado que asistiría a la toma de posesión. Ana, mi pregunta personal es, ya que está cerrado la frontera, ya que está cerrado los aeropuertos, ¿se irá por vía marítima? ¿Llegará por agua Edmundo el día de hoy? También ella estuvo comentando y diciendo que hoy las calles de Venezuela amanecieron totalmente desoladas, que estaban vacías, que las escuelas
Obviamente hoy no había clase, imagino el miedo que debe de estar y las consecuencias que van a tener como país al momento de que Maduro el día de hoy tome la presidencia, pues se espera que muchos países retiren sus apoyos, su ayuda que tienen el día de hoy y la compra de ese petróleo que realmente ellos son unos grandes productores. Y es normal que persista un ambiente de tensión, de mucha inquietud y de mucha preocupación en los sectores más progresistas de Venezuela por el hecho de que Nicolás Maduro pretenda tomar posesión, debe hacerlo en la Asamblea Nacional en un acto solemne, así lo establece la Constitución, pero tomaría posesión un presidente que no fue escogido por la mayoría de los ciudadanos venezolanos, y esto de alguna manera sigue siendo un duro golpe a la democracia, una violación a la decisión libérrima y mayoritaria del pueblo venezolano que decidió votar masivamente a favor de un cambio en la dirección del Estado, de virar hacia la democracia, hacia el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los venezolanos, apoyando al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, que fue el candidato presidencial de la coalición opositora. Eso es lo que dice el 85% de las actas oficiales de los centros de votación que están en poder resguardado de la oposición venezolana, con más de 7 millones de ciudadanos votando a favor de Edmundo González Urrutia. Sin lugar a duda, Venezuela seguirá siendo noticia y es noticia. Y desde aquí, este multimedio, Su Mundo, se estará dando seguimiento a la noticia durante todo el día. Así que no se pierdan todo aquello que pueda pasar tanto en nuestras redes sociales como en este mismo canal, ya que usted está ahí en sintonía con nosotros constantemente, porque Venezuela sigue siendo noticia y Multimedio Su Mundo está con el ojo puesto para darle la información. Pero mientras tanto, nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso por el día de hoy. Se agotó el tiempo para Matutino Su Mundo. Les deseamos a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana. Pórtense bien, cuídense mucho y nos encontramos otra vez el lunes a las 7 de la mañana aquí en Matutino Su Mundo. Como siempre, agradecido de esa fiel sintonía. Hasta la próxima. Hasta la próxima.